La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Facundo Molina. Estamos dando inicio a este webinar semanal. Les agradezco antes de avanzar, me confirmen o bien por el chat o el espacio de preguntas si me escuchan correctamente, si es claro el audio. Bien. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Van de a poco llegando las preguntas. Bien, muchas gracias. ¿Me escuchan claramente? Bien. Perfecto. Perfecto. Bien, muchas gracias Francisco. Perfecto. Bien, muchas gracias Alex. Bien. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Gracias a los que estuvieron respondiendo recién en este lunes 29 de abril, últimos días del mes. Damos inicio a un nuevo webinario que nos hemos propuesto en este espacio junto con XTV a brindar nuestros comentarios de qué es lo que hay que tener en cuenta semana a semana respecto a lo que va a suceder, qué cosas, qué hechos, qué noticias del calendario económico, qué es lo que está sucediendo en este momento y debemos prestar atención para la toma de decisiones en la presente semana. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina. Hace muchos años estudio el mercado, lo opero y comparto mis conocimientos con alumnos, con otros traders y con gente interesada obviamente en saber qué puede llegar a suceder. Más concretamente, a partir del 2002 comencé a operar, a tomar decisiones en las monedas, en algunos otros commodities. En el 2005 se formó WallFX para brindar educación y capacitación a todas aquellas personas que les interese conocer el apasionante mundo del trading. Y aquí nos encontramos varios años después compartiendo semana a semana nuestra visión, información de lo que viene sucediendo y lo que entendemos hay que considerar, ¿sí? En pos de lo que va a venir y va a mover el mercado. Así que para ir hablando un poco de lo que está pasando en este momento y lo que entendemos debemos seguir de cerca, es importante hablar un poquito de lo sucedido. Y ciertamente el viernes pasado, donde vimos claramente un informe de los Estados Unidos, donde se publicó quizás el dato más relevante de la semana, que fue el Producto Bruto Interno, el cual a varios los ha dejado un poco en dudas el movimiento posterior. ¿Qué sucedió si más precisamente el día viernes? Bueno, Estados Unidos publicó su Producto Bruto Interno, el PBI, del primer trimestre, y más allá que el dato fue mejor del estimado, cuando se publica un dato del calendario económico, sobre todo que en este caso de los Estados Unidos, la principal economía del mundo, la economía que tiene desde ya a la moneda líder, ¿sí? Al dólar. Todos aquellos que estudiamos los mercados y tomamos decisiones los seguimos de cerca con el objetivo de ver qué puede llegar a suceder en el futuro. Un dato como el Producto Bruto Interno es muy considerado y se desglosa en tres partes, ¿sí? Por un lado, el dato pasado, el dato previo. Por otro lado, la expectativa del mercado, que es lo que espera respecto a lo que va a suceder, que es el tercer dato, el dato final. En este caso, el día viernes pasado se publicó un dato mucho mejor de lo esperado, y aquí es donde aparecen las diferencias, ¿sí? Porque el mercado tiene en cuenta la evolución y para eso debe tener un dato previo, un dato
¿sí? Actual, y obviamente que hay estimaciones. Y estas diferencias entre la realidad y la expectativa es lo que suele generar a veces impactos en el mercado. La lógica en estos mercados, por decirlo de una manera, sin lógica y claramente con incertidumbre y probabilidades asociadas, indicaba que a partir de que sea una cifra mucho mejor de la esperada, el dólar se fortalezca y todos estuvimos viendo, y más allá que un primer impulso fue a favor del dólar respecto al resto de las monedas, me refiero al euro, la libra, el yen, el franco suizo, el dólar australiano, el neozelandés, canadiense. Posteriormente el impulso fue totalmente al revés. El dólar se debilitó de una manera muy fuerte y al punto tal de quizás terminar en varias de las paridades, ¿sí? Muy por debajo de lo que había iniciado la jornada. En una jornada viernes, ¿sí? Que fue con una tendencia en contra de lo que la mayoría de los días anteriores había pasado. ¿A qué hago referencia? Claramente todos están viendo los mercados y ven que el dólar crece no solamente ante las principales monedas, sino ante todas las monedas. Y uno lo puede ir viendo en todas las cotizaciones. En este momento justo había dejado compartiendo la pantalla y veíamos que claramente el euro recibió la semana pasada un impacto muy en contra. Noticias negativas de la actividad económica en Europa hicieron que, además de la fortaleza del dólar, datos débiles de la eurozona, el euro caiga. Y bueno, claramente en gráficos estamos viendo que la cotización viene hacia abajo. Pero eso fue lo que sucedió, lo que pasó la semana pasada, lo que en principio ya está descartado. Y en principio también ya se empiezan a descartar datos que se van a conocer esta semana. Y si uno tuviese que elegir una semana para brindar sus comentarios respecto a qué es lo que puede llegar a suceder, sin duda, estadísticamente elegiría la primera semana. Y quizás justo esta primera semana de mayo será de gran cantidad de datos, ¿sí? Que no solamente empiezan a impactar en los mercados en el momento que se publican, sino que algunos ya empiezan a ser descontados por varios de los participantes. Siendo precisamente a este nuevo día lunes, sí, que en realidad, observando los mercados, se ve muy poco movimiento, en realidad movimientos aún correctivos respecto de lo sucedido en el cierre de la semana anterior, leves subas en los principales índices bursátiles, ¿sí? Wall Street cotizando con un leve impulso alcista, sin mucha actividad, más allá que, claro está, hoy se conoció el dato de consumo personal o gasto personal, depende cómo se lo mencione, y arrojó un dato mayor al esperado, y esto hizo que se fortalezca el dólar. Nosotros conocemos que la economía americana, el dato de consumo personal es muy tenido en cuenta, es muy fuerte, es una economía con alto consumo, y este dato es muy considerado. Tal es así que por otro lado, y del otro lado, los ingresos personales cayeron a 0,1 cuando se esperaba una suba. Y siempre hago esto para, por un lado, mencionar la fortaleza, ¿sí? Respecto a la diferencia entre la expectativa y el dato real. Porque cuando uno analiza un calendario económico, la brecha de lo esperado y lo publicado tiene gran parte que ver sobre lo que puede llegar a desenvolverse. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis de lo que sucedió la semana pasada, cuando el Producto Bruto Interno de Estados Unidos subió, ¿sí? Como decíamos, mayor cantidad de números de lo estimado, ¿sí? Para no ser redundante en la repetición de datos, y el efecto fue al final al revés de lo esperado. Y leí varios de los analistas que estudian fundamentalmente los mercados y hablaban de que una de las partes de este desglose post-publicación, porque mucho más fácil es realizar análisis cuando se publicó y ya el mercado lo absorbió, radica, ¿sí? Seguramente en que Estados Unidos, ¿sí? A partir de no su realidad individual, sino su contexto global, puede que empiece a dar mayor relevancia con la publicación de datos desde el calendario económico y la evolución de la economía mundial, a abandonar esa posibilidad de seguir subiendo los tipos, ya en principio gran parte descartada por el mercado,
sino también empezar a considerar la posibilidad de reducir los tipos de interés en Estados Unidos. ¿Sí? Tengamos en cuenta que la Fed viene claramente en un terreno alcista de subas, ¿sí? En los últimos años, y este cambio de dirección podría claramente afectar, como lógica desde el punto de vista fundamental, al precio del dólar. Si uno baja los tipos, caería el precio del dólar y cambiaría el escenario. Cuando empiezan a considerarse nuevos escenarios, una de las puntos de vista que se observan en el mercado es claramente lo que estoy mencionando ahora, es que empezó el mercado a descartar posibles bajas de tipos de interés en el futuro, y ese análisis leído en el cierre de la semana anterior por varias de las personas que estudian y escriben los mercados podría ser algo de interés, y es por eso que la comparto con ustedes en este momento. Por favor, me hacen saber si tienen alguna duda, alguna inquietud en el momento. Son bienvenidas y con muchísimo gusto las estoy leyendo a medida que voy avanzando. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran compartir? Bien, perfecto. Me alegra que sea así. Bien. Vamos entonces a pasar un poco, como decíamos, a lo que va a pasar esta semana, una semana que está muy cargada desde el calendario porque se conocerán datos fuertes y relevantes, ¿sí? Vamos a hablar en principio de hoy, bien, hoy lunes y luego de los datos de Estados Unidos ya conocidos y ya publicados y en principio ya asumidos por el mercado. Nosotros conoceremos algo ya en el inicio, en principio de la sesión asiática sobre el cierre, hablando de las 9 de la noche, hora de Nueva York, 9 p.m. a las 10 de la noche de Argentina. De China se conocerá el PMI de manufacturas y también el PMI de servicios. Este índice, el Purchasing Manufacturing Index, ¿por qué es tan importante desde el punto de vista de lo considerado en China? Porque afecta obviamente al comercio mundial y en este momento, ¿sí? Inicio de semana y apertura de horarios de trading en los mercados asiáticos por esta diferencia horaria, suele dar movimiento importante en paridades como el dólar yen o bien las monedas de Oceanía, tanto el dólar australiano como el kiwi. Ya adentrados en el martes 30 de abril, ¿sí? Les doy a ustedes los dos datos que entendemos serán de relevancia en la jornada. Primero, y de Estados Unidos, la confianza del consumidor, ¿sí? Un índice desarrollado por el Conference Board y que lleva en el día a día esto que hablábamos, ¿no? En una economía donde tiene gran relevancia el consumo, este índice es muy tenido en cuenta, ¿sí? Al momento de tomar las decisiones por varios de los inversores. Por la noche, ¿sí? Siempre hablando del horario del este, 18:45 o a las 6:45 p.m. en Nueva York, los que estamos en Argentina a las 19:45, se conocerá de Nueva Zelanda y es este informe cuando el cambio de empleo y la tasa de desempleo. Este informe que decía que obviamente va a tener impacto seguramente sobre el dólar neozelandés y también el resto de las monedas de Oceanía. Bueno, uno de los informes que mayor relevancia presta y estar atento por la alta volatilidad y las oportunidades que presenta, no tanto el momento de la publicación, que son más azarosas, sino una vez que está asumido el informe por el mercado. Así que atentos a aquellos que les guste operar el dólar neozelandés con las diferentes opciones, porque vamos a tener un movimiento importante el día martes. Y ahora bien, entramos a los últimos 3 días de semana, miércoles, jueves y viernes, los cuales, claro que sí, tendrán los platos fuertes. Sin duda el miércoles comenzará de una manera importante. ¿Por qué? Porque tenemos a primera hora de la mañana, entre otros datos, sí, el ADP. El ADP es un informe desarrollado por Automatic Data Processing y mide el cambio del empleo no agrícola desde el sector privado. ¿Y por qué toma relevancia este informe? Porque anticipa o brinda una estimación posible de lo que puede llegar a suceder el día viernes con los datos de empleo oficiales. Este dato, más el del día jueves, que como se conoce se hace mención jueves a jueves, la economía americana, Estados Unidos brinda las peticiones semanales de desempleo, son los dos datos a tener en cuenta para poder estimar lo que puede llegar a suceder el día viernes. Como siempre hablamos, son proyecciones y estimaciones, pero toma mayor relevancia en esta semana
que estamos hablando de que el día viernes, como todos los primeros viernes de cada mes, se brindan los datos de empleo de Estados Unidos oficiales, tanto la tasa de desempleo como las nóminas de empleo no agrícola. Los dos datos que se dan en simultáneo e históricamente han sido los informes de mayor movimiento en los mercados en general y el mercado de monedas en particular. Claramente el mercado de divisas y que tiene como referencia, como moneda líder al dólar, recibe un alto impacto o ha sido históricamente cuando se conocen los datos el día viernes. Pero no hemos terminado con el día miércoles. El día miércoles, además, es un día que por la tarde de Estados Unidos y previo al conocimiento del ISM de manufacturas, ¿no? Este dato que mide ¿cómo se llama? El sector manufacturero y cuando está por encima de 50 habla de expansión frente a la contracción y que últimamente así viene, o sea, viene en expansión. Es muy tenido en cuenta, lógicamente, porque habla de la producción manufacturera de Estados Unidos. Entonces, empleo, datos de manufacturas y otro plato fuerte, justo en coincidencia esta semana, las minutas de la Reserva Federal por la tarde. Un dato que, lógicamente, es de los datos líderes del mercado cuando uno estudia mercados como las monedas. Claramente los bancos centrales son los grandes formadores y los que toman las decisiones en estos mercados y sin duda uno lo tiene que tener en cuenta porque no solamente va a impactar en la moneda americana, sino en todos aquellos activos como también otras monedas, ¿sí?, que están correlacionadas con el dólar. Así que a las 2 de la tarde hora Nueva York, 3 horas argentinas, se dan las minutas del FOMC y media hora después, si no era más tarde, ¿sí?, Jerome Powell brindará sus palabras, informe que suele brindar mayor movimiento en este contexto donde no se esperan cambios de relevancia en las minutas del FOMC, Federal Open Markets Committee, órgano encargado de velar por la política monetaria en Estados Unidos. Entonces, al no esperarse cambios, todo aquel indicio, información que brinde un panorama de lo que pueda llegar a suceder en el futuro con el dólar, los Estados Unidos y su política monetaria, es muy seguido de cerca por el mercado. Así que, sin duda, el miércoles será uno de los días más relevantes de esta semana. Por último, y para cerrar el día miércoles, destacamos también desde China informes que cada vez sí tienen mayor impacto en lo que implica el mercado Forex. Se brindará el dato Caixin de manufacturas a las 21:45 Nueva York, 22:45 horario Argentina. Bien, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar, vayan volcándolos que con gusto lo iremos compartiendo y respondiendo. Día jueves 2 de mayo y previo seguramente a otro de los 2 días relevantes en esta semana es el turno del Reino Unido. Si hablamos de bancos centrales, sin duda después de la Reserva Federal, el Banco de Reino Unido, el Banco of England, el Banco de Europa, el Banco Suizo, el Banco de Japón, son 4 de los grandes bancos que claramente son seguidos por todos aquellos que tomamos decisiones. En este contexto de Brexit, sin duda alguna que vamos a seguir de cerca los movimientos que va a presentar, ¿sí?, a partir del informe del Banco de Inglaterra en todas aquellas paridades que tengan a la libra esterlina. Sin duda, a los que estudiamos en los mercados financieros, la libra esterlina ha sido una moneda que nos ha apasionado seguramente por los amplios movimientos de precio que tiene, no solamente contra el dólar, sino también, por ejemplo, contra el yen, constituyendo uno de los pares de mayor volatilidad del mercado. Así que cuando hablamos de Reino Unido, el Banco de Inglaterra, la decisión de tipo monetaria, de tipos de interés y de política monetaria de este jueves, no cabe duda que oportunidades se presentarán en el mercado para tomar partido de los movimientos que traigan post-anuncio. Bien, acá me van preguntando algunos que voy viendo el mercado. Bueno, acá me preguntan de uno de los índices del DAX,
del DAX. ¿Está bien lo que estoy diciendo, Alexander? Por favor, confirmarme cómo lo veo. Bien, en un ratito, cuando termine de comentar algunas de las referencias, que les pido que tomen nota, ¿sí? Porque más allá que los mercados tienen horario amplio de operatoria, por decirlo de una manera, no en todo momento es recomendable desarrollar el trading, ¿sí? Nosotros necesitamos movimiento, necesitamos volatilidad para tomar decisiones y claro que los brinda, sin embargo, no en todo momento. Y como es el caso del mercado de monedas o el mercado Forex, que tenemos 24 horas, ¿sí?, de apertura, no implica que las 24 horas tengamos oportunidades para tomar decisiones. Necesitamos amplitud de precios para poder robarle al mercado algunos de esos puntos. En un ratito voy a pasar directamente a analizar algunas de las oportunidades que nos está brindando el mercado esta semana. Como Alexander ya me hizo una pregunta que me encantaría, si es posible, me brindes mayor amplitud sobre qué tipo de opinión querés que te brinde, si es en el corto plazo, un mayor plazo. Toda aquella persona que quiera acercar una pregunta, las voy contestando entre las pausas, por decirlo de una manera. Así que bueno, luego de este jueves, donde claro que está, Reino Unido va a ser sin duda la que se vista de fiesta, ¿sí? A partir, lógicamente, no solamente de las decisiones del Banco de Inglaterra, sino también del discurso, ¿sí? Carney, ¿sí?, en los últimos momentos de su mandato, ¿sí?, que está próximo a vencer, va a brindar su discurso posterior a la decisión. Y más allá que últimamente el Banco de Inglaterra no nos sorprende respecto a lo que va a suceder, porque claramente el Brexit es hoy la estrella de turno. Las palabras de Carney sí probablemente nos brinden posibilidades en este mercado si nos dan alguna pista de los próximos pasos del organismo. Antes de finalizar con el calendario económico y antes de pasar a analizar algunas de las oportunidades del mercado, nosotros les queremos hacer mención que el día viernes, ¿sí?, este viernes 3 de mayo exactamente, tendremos no solamente los datos de empleo durante la jornada, ¿sí?, tanto las nóminas de empleo no agrícolas como la tasa de desempleo, que a partir del 2009, de todas las decisiones realizadas lógicamente por Trump, su gobierno, y que han llevado a los tipos de empleo a niveles casi de pleno empleo, 3,8, 3,9, por debajo del 4%. El dato más cercano, el de nóminas de empleo no agrícola, sí que mide el cambio del empleo, quitando el empleo menos calificado de la industria americana, es muy tenido en cuenta. Claramente los datos previos vienen informando creación de empleo y a niveles muy importantes. Sin embargo, sí, en las últimas publicaciones, en algún otro informe, el dato ha sido mucho menor de esperado y muy por debajo también. Así que atentos a lo que pueda llegar a suceder el día viernes, que nos brindará en primer término los datos de empleo y que posteriormente, ¿sí?, tendremos varios momentos de discursos de integrantes de la Federal Open Markets Committee, en primer lugar Evans, después Clarida, Williams, Browan y finalmente Buehler, todas personas que claramente su decisión es la que hace a la suba o no de los tipos de interés de acá en adelante, así que sus discursos van a ser muy seguidos de cerca. Y en estos casos me es importante decir que aunque pueden no brindar movimiento al mercado, ¿sí?, alguna palabra, algún hecho, ¿sí?, o algún tono de lo emitido muchas veces es filtrado por el mercado como una posible acción futura y más allá que no les quiero hacer referencia de que hay alta probabilidad de movimientos, sus anuncios pueden brindar algún movimiento más que interesante para el día viernes y para el cierre del mercado después de todo lo que tenemos, que no hay dudas que el dólar americano, la libra esterlina, ¿sí?, el dólar neozelandés, como decíamos recién, tengan movimientos y puedan tener movimientos muy importantes. Bien, antes de entrar con análisis de mercado, les pido a aquellos
que quieran brindar algún comentario o alguna duda respecto, sí, lógicamente ¿cómo se llama? A lo que estuvimos mencionando sobre estos datos, sus movimientos, sus impactos, tengan a bien escribirlas, así las voy leyendo. Mientras tanto, voy a compartir pantalla y me voy a ir a lo que nos preguntaba recién Alexander. Muchísimas gracias por acercar tus preguntas. Sí, y era respecto claramente imagino que al D30 se refiere al DAX, ¿no? ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias, que estabas atento. Bien, cuando nosotros tomamos un análisis lógicamente, de un índice, una paridad, lo que recomendamos siempre es comenzar la misma a partir de gráficos mayores. En este momento, claramente, lo que estamos viendo es que a partir bueno, aquí el uso de la plataforma, ponemos la periodicidad mensual y no hace falta que, o quizás sí, les haga mención de cuál es la tendencia de esta paridad. Esta paridad claramente cualquiera, podríamos decir, que conozca o que desconozca, ¿no? ¿Sí? Me puede hacer mención de que está al alza y ustedes también pueden ir viendo cómo, de qué manera, a partir de estos mínimos ascendentes, ¿sí? La cotización fue subiendo su velocidad y una velocidad que hace que en menor tiempo ha subido mayor cantidad de puntos. Entonces, si uno tuviese que decir qué velocidad tiene este activo financiero, claramente en este índice, el DAX alemán, nos encontramos en tendencia claramente alcista. ¿Sí? Tenemos una herramienta que nos hace mención que desde 1991 hasta la fecha, con ciclos de subas y bajas, ha mostrado siempre mínimos ascendentes. Y si podemos ver claramente los últimos movimientos de la paridad, ¿sí? Podemos tener claridad que los últimos 4 meses, a 2 días de este cierre del mes de abril, la paridad nos muestra que se mantiene en sentido alcista. Entonces, los máximos, ¿sí?, van quebrando los anteriores y los mínimos nuevos se mantienen por encima. Ahora bien, todos nos preguntan, ¿esto es más que suficiente para comprar? Bien, no. Esto nos sirve para leer lo que está sucediendo en este mercado y es que está al alza. De hecho, como todo mercado que muestra ciclos, uno tiende a subirse a los precios en momentos de máximos. Y aunque es correcta la decisión porque la lógica de operar los mercados a favor de la tendencia actual es la recomendable y es la que uno debería tomar, muchas veces llegamos tarde a los mercados, entramos en correcciones y peor aún, entramos en momentos donde empieza a perder fuerza, esa fuerza lateraliza, no tomamos en forma correcta decisión de salida y puede que esa corrección con el paso del tiempo termine siendo un cambio de tendencia y ese posible cambio de tendencia nos tome a nosotros en dirección totalmente en contra de la nueva tendencia y que no había ninguna información, ninguna prueba de lo que se estaba por desarrollar. Entonces, si uno tiene que analizar gráficos mensuales, como decíamos, la tendencia es claramente alcista, con 4 meses de suba, ¿sí?, que modificaron a los 5 anteriores después de que haya logrado máximos y haya cedido. La tendencia actual es alcista y es muy difícil que cambie su dirección en los próximos 2 días. Vamos a los gráficos semanales. Cuando analizamos, perdón que apreté de más, pero cuando analizamos gráficos mayores, luego vamos a los menores, porque todo cambio de tendencia mayor comienza en tendencias menores. Y nuevamente tenemos un inicio de semana, por encima, con una leve suba, pero tenemos 2, 3, 4, 5 semanas en dirección alcista
Y aquí sí empezamos a ver zonas de congestión. Aquellos que les gusta el chartismo, fíjense que el movimiento anterior, antes de cambiar de dirección, hizo un primer movimiento de suba, un segundo movimiento con un doble intento de continuar en zona de máximos, y después un tercer intento de no poder subir para caer. Esto siempre hace mención a lo que nos decía Charles Dow sobre los movimientos y la tendencia del mercado. Toda tendencia se mantiene firme y vigente hasta que se demuestre en principio lo contrario. Y para que se demuestre lo contrario se requieren, como solemos decir nosotros, imposibilidades de continuar. En este caso es un intento, un segundo intento y un tercer intento. Y los que nos gusta estudiar el chartismo, las figuras, fíjense qué fue lo que detuvo ese movimiento alcista antes de la corrección. Nos argumentó la corrección. Entonces fíjense que a partir de un posible hombro, cabeza, hombros, la paridad rompió zona de neckline e inició un movimiento en sentido bajista. ¿Ven? Un hombro, una cabeza y un hombro. Que a su vez, si uno tuviese que ir a gráficos diarios, ese doble impulso, ¿sí?, me regaló un primer techo y un segundo techo. O sea, esa cabeza tuvo un doble techo, ¿sí?, de no poder continuar. Estos patrones gráficos de cambio de tendencia se argumentan en imposibilidades de continuación, que según está explícito en la teoría de Charles Dow, habla de una confirmación, un primer intento y un segundo intento de continuar. Por lo menos, ¿sí?, para evaluar un posible escenario a la baja. Dicho esto, y yendo a lo anterior, fíjense cómo se corta este movimiento a la baja en gráficos semanales, o mejor se los voy a regalar en gráficos diarios. ¿Sí? Si ustedes ven gráficos diarios, lo que estamos observando es que la última caída que inició luego un movimiento alcista tuvo un primer impulso, un segundo impulso, un tercer impulso, un cuarto impulso, y luego empezó a cambiar su dirección al alza con caídas y nuevas subas que fueron revirtiendo. Si quieren se los grafico, pero un hombro, una cabeza y un posible hombro invertidos argumentaron, ¿sí?, este movimiento alcista. Si uno tuviese que trazar el objetivo de un hombro cabeza hombro, un hombro cabeza múltiples, ¿sí?, se traza a partir de la distancia existente entre la zona de neckline y zona de máximos, ¿sí? En este caso, nosotros, para medirla, se me ha caído un cachito de conexión. ¿Se escucha claramente? Perfecto. ¿Se escucha claramente? ¿Sí? ¿Pueden ver mis gráficos? Bien. Tuve una pequeña conexión, interconexión, ya ¿cómo se llama? Una desconexión a internet. Como le estaba tratando de marcar, ¿no?, esta zona de hombro, cabezas, hombro múltiples, ¿sí?, con cierta inclinación, podríamos trazarla. Recuerden que los mercados no son exactos, ¿sí? Nosotros cuando tratamos de trazar formaciones y patrones, muchas veces el error que tenemos es que como no son exactos, no lo son, ¿sí? Y en realidad los mercados no son exactos, porque lo que tratamos de hacer es tratar de entender el comportamiento de nosotros, los seres humanos. Nosotros los seres humanos no tenemos patrones lineales exactos, entonces son aproximaciones. Fíjense cómo un movimiento de caída tuvo intentos varios y después subió, y desde 11.800 a 10.400 más o menos tenemos unos 1.400 puntos, lo cual, si yo tuviese que tomar desde 1.800, todavía le quedarían unos 500 puntos alcistas. Yendo entonces a este posible movimiento alcista, en la cual hoy nos preguntaban cómo veíamos, se encuentra al alza, claramente en mes, claramente en semana, y en día tenemos un patrón que todavía no ha concluido, ¿sí?, según los gráficos, su final de movimiento. Entonces, a partir de 11.500, 11.600, podríamos trazar unos 1.200 para ser precavidos, así que podríamos ver un 12.800 como zona posible de finalización del objetivo para los próximos días. No sé si puede contestar, Alexander, tu inquietud y si te sirvió de alguna manera el análisis que desarrollamos en este momento en forma chartista.
favor, muchas gracias. ¿Algún comentario de algunos de los asistentes que quieran acercarlo y compartirlo aquí? Si no, quería compartir un análisis de oportunidades que estoy viendo y que estamos viendo junto con el equipo de Molefex para el mercado para los próximos días. Aquellos que quieren que ampliemos el análisis a algún determinado activo, algún determinado par, es bienvenido que nos acerquen sus preguntas. Y mientras van pensando y nos van diciendo cuál les interesaría, si comparto mi pantalla y los voy a llevar a una oportunidad que entendemos se puede llegar a presentar en el próximo plazo, y es cuando uno de los commodities, ¿sí? Más claramente el oro. Bien. Perfecto. El oro en este momento sí, y cuando lo vemos siempre recomendamos en gráficos mayores, cuando ustedes van a ver una paridad o un nuevo activo, siempre traten de ver qué es lo que está sucediendo. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en gráficos mensuales desde hace mucho tiempo. Y en gráficos mensuales pueden ver, ¿sí?, que hay una cierto movimiento en rango, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Si uno tuviese que trazar, más allá de que lógicamente que hubo algún movimiento bueno, en este caso perforó por debajo, podemos ver cómo la última caída del oro, ¿sí?, esos nuevos mínimos empiezan a perder velocidad y empiezan a cambiar su dirección y se convierten en máximos, ¿sí?, o mínimos ascendentes. O sea, estos máximos descendentes varían y empiezan a formarse en mínimos, ¿sí?, ascendentes, pero todavía el rango se mantiene muy claro. Si uno que tuviese que trazar y fijar los precios, ¿sí?, la zona de 1350, 1360 es una zona que ha detenido la subida, y ahora en su momento fue en 1130, pero últimamente, en los últimos meses, no ha podido entre 1185 y 1190, ¿sí?, donde ha trazado su soporte. Entonces, si nosotros tuviésemos que afinar un poco este gráfico, claramente podríamos decir que tenemos zonas definidas entre zonas de margen superior y de mínimo inferior, y algo más importante todavía, pareciera que toda esa velocidad bajista que venía trayendo varió, y en este momento parecía presentarnos a nosotros, ¿sí?, cierta argumento para evaluar un posible escenario de cambio de tendencia. Si uno observa esto, pero estamos en gráficos mensuales, ¿qué quiere decir? Que la última caída no pudo volver a formar nuevos mínimos y empezó a cambiar, ¿sí?, la dirección. Algo muy similar a lo que estamos viendo, o lo veíamos recién en el DAX, podría preguntarse alguno, y de alguna manera sí. Entonces, en este momento en el oro estamos empezando a observar en gráficos mensuales que podríamos estar ante un posible cambio de dirección. ¿Cuándo y en qué momento nosotros hablamos de ese cambio de dirección y movimiento alcista mayor? Recién arriba de 1.335, 1.340 dólares la onza. Ese es el nivel de inflexión para nosotros para poder considerar una tendencia alcista mayor de la paridad. Pero siempre trato de explicar el movimiento de los mercados a partir de la psicología de masas. Nosotros vemos en el oro, ¿sí?, mínimos ascendentes y un importante movimiento al alza que llegó hasta agosto de 2011, una corrección bajista, un nuevo movimiento al alza que no pudo con los máximos anteriores allá por el septiembre de 2012, y luego una fuerte caída que se correspondió también obviamente con la suba del dólar hasta 2016, principios, y luego una lateralización donde este movimiento de consolidación empieza a agotar el movimiento a la baja y me empieza a dar información de quizás un nuevo escenario al alza. Entonces, agregando quizás algunos de los importantes índices que me empiezan a mostrar divergencias, y encontramos en estos índices argumentos para empezar a evaluar cambios direccionales. Fíjense cómo en este caso el MACD, ¿sí?, en esta tendencia alcista y esta lateralización, deja de hacer nuevos máximos y empieza así a mostrarme cierta divergencia con respecto a lo que veíamos, ¿no?, al movimiento alcista. Entonces, cuando la cotización me hacía máximos,
acá me hacía mínimos. En este caso, ¿sí?, me está mostrando que en posibles tendencias mayores, esta tendencia alcista, después de una corrección a la baja, podría indicarme un nuevo impulso alcista, ¿sí? Estamos hablando en gráficos mensuales, y quizás se den sobre meses como octubre, noviembre y diciembre. Bien. Preguntas, por favor, hasta el momento. Doy un segundito para poder responderla. Los escucho, los leo. ¿Sin preguntas por aquí? Bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a analizar un poquito lo que puede llegar a pasar ahora, ¿sí? Pasa que en gráficos mensuales hay desaceleración, consolidación en semana, y si observamos gráficos diarios, podemos observar, ¿sí?, una corrección, ¿sí?, claramente en este nuevo día, bien, que podría indicarme una caída mayor todavía para el oro. Esto suele, ¿sí?, a partir de las correlaciones, tenerse en cuenta con un incremento del dólar, por lo cual, de darse este posible escenario a la baja, con un cambio de dirección en día, tendríamos que ver un quiebre de 1270, 1275, bien, con un posible patrón de corrección y volver nuevamente a esa línea de tendencia amarilla. Entonces 1270, 1267 es la zona a quebrar, con nuevos movimientos a 1245, y en este momento podríamos observar 1190, 1193 como zona última de soporte. Ahora bien, en caso de prolongar esta debilidad del dólar del cierre de la semana anterior, a partir, por ejemplo, de lo que se conozca ahora, que es la decisión de la Fed, entonces, en este caso, deberían quebrarse los máximos anteriores en 1300, 1310 y 1320, pero solo recién por encima de 1345, 1350 vamos a hablar de un cambio de escenario. Dicho en otras palabras y analizando este metal dorado, la tendencia en gráficos mensuales es lateral o sin clara tendencia, con un posible agotamiento de la tendencia bajista mayor y un probable inicio de un cambio de tendencia que solo se confirmará por encima de 1345 o 1350 dólares. Para los próximos días y más claramente en esta semana, lo que nosotros estamos observando es una corrección e indicios, ¿sí?, para un movimiento a la baja. Por debajo de 1265 tendremos 1237, 1210 y 1190 como zonas de objetivos. Solo se verá un movimiento bajista mayor en semana y en mes por debajo de 1150 dólares la onza. En el corto plazo deberíamos considerar 1298 y 1300 como posible zona, ¿sí?, a quebrar, para luego apuntar a estos máximos que venimos observando y margen de esta consolidación entre 1335 y 1350. Bien, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran compartir respecto a nuestro análisis del oro? ¿Algo que quieran compartir respecto al análisis del DAX? Bien, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, voy de a poco dando cierre a este webinar del día de hoy. Les quiero desear a todos ustedes una muy buena semana de trading. Bienvenida a las preguntas. Vamos que se van animando. Muchísimas gracias. Perfecto, Martín. Bien, aquí me preguntan si se esperan movimientos en este mercado. No me cabe en duda que en esta semana vamos a ver movimientos. Argumentos fundamentales hay de sobra. Y más allá que los lunes suelen ser días de la semana, quise decir, de corrección, movimientos más lentos, no me cabe duda que a partir de mañana martes vamos a tener seguramente
importantes movimientos, con días claves el miércoles, como hicimos mención, ¿sí? Que tendremos la Fed, y el viernes los datos de empleo y también varios de los discursos de los miembros del FOMC. Otra pregunta más acá me dice Alexander, antes del cierre, si le pueden dar una sugerencia para operar algún activo. Sugerencias hay varias. No hay duda que yo esta semana me pondría un poco en lo que es monedas, en estas paridades. El jueves la libra se va a mover y probablemente algún movimiento previo también tendremos. La libra dólar, la libra yen son activos espectaculares para poder operar, siempre tomando consideraciones del riesgo que implica y háganlo siempre con un plan de salida. Cuando uno va a tomar decisiones en el mercado, siempre tenga en cuenta que tiene que haber una zona de salida. ¿Sí? Una salida tanto a favor como también en contra para cuidar nuestra cuenta. También tengan en cuenta que va a haber movimientos en pares como el dólar yen. Todo dato positivo suele impactar fuertemente el dólar yen al alza. Todo dato positivo para la economía americana, para el dólar. Así que yo creo que vamos a tener datos que van a mover claramente el dólar yen y el euro dólar también. Bien, así que Alexander, esas son mis recomendaciones. También seguir de cerca el oro y el petróleo, luego de haber hecho una corrección importante tras llegar a máximos del año, no me cabe duda que también nos va a brindar posibilidades de trading. Tengan en cuenta que es un activo muy volátil, la operatoria en petróleo, así que nos da muy buenas oportunidades para tomar posición, pero sean cuidadosos con el apalancamiento. Alex se anima también y nos hace otra pregunta. A ver si puedo analizar el euro dólar en el corto plazo. Si me permiten un segundito, vamos aunque sea a ver un poquito, porque de hecho lo tenía preparado. ¿Alguna otra pregunta más mientras preparo el euro dólar? Bien, vayan avanzando, nos quedan unos minutos más y no creo que la gente de XTV se moleste para que yo les brinde un análisis de lo que va a pasar en el euro dólar. Fíjense, justo en este momento tenemos el euro dólar y como pueden observar claramente cuál es la tendencia. A ver si aquellos que están dudando en escribir se animan a decir cuál es la tendencia del euro dólar en semana. Los voy a ayudar con algunas directrices, ¿no? Dice análisis chartista que para trazar una directriz hay que tomar dos máximos descendentes, unirlos y proyectarlos. Y fíjense que claramente tenemos una línea de tendencia y una línea de velocidad. Vamos a hacer que la de tendencia es la amarilla y la de velocidad, la que vamos a poner ahora en color rojo, claramente nos está mostrando una mayor aceleración bajista. Pero, también Charles Down nos hablaba de que el mercado tiene memoria y esa memoria, lógicamente, hace que lo que pasó en el pasado pueda volver a suceder en el futuro. Y fíjense que hay importantes zonas de congestión donde la paridad osciló en el pasado y es muy probable que en el futuro vuelva a detener el precio. Si ustedes lo ven en el pasado, hay una zona de ida y vuelta muy brusca, que mantuvo gran parte de ¿cómo se llama? ¿No se ve el gráfico? Perdón, a ver. Gracias por el aviso. ¿Ahora? Alex, ¿lo puedes ver? Sí, ok, perfecto, muchas gracias. Era para saber si estaban atentos, diría una persona, cuando en realidad no puso play para compartir la pantalla. Euro dólar, como decíamos recién, máximos descendentes en las últimas semanas, color amarillo, línea roja, esos máximos descendentes adquieren mayor velocidad a la baja y, como decíamos, empiezan a buscar nuevos mínimos, hasta el momento empiezan a agotarse, de hecho estamos viendo una pequeña corrección al alza. Los gráficos semanales claramente nos muestran que la tendencia última del par es a la baja y, como les decía, se puede observar gran cantidad de mínimos que comienzan en 1.11, 1.10, siguen en 1.1030 hasta la zona de 0.970, 0.990, o sea, empezamos a entrar en una zona de congestión importante. Así que este par no hay duda que va a mostrarnos movimiento esta semana, no solamente por algunos datos que están viendo desde la eurozona, sino también porque estamos por recibir datos relevantes, o sea, dos de los informes que más mueven al dólar se van a conocer esta semana. Me refiero a los datos provenientes de la Reserva Federal
como también los datos de empleo. La paridad sí ha quebrado una importante zona de congestión, y nos referimos a la zona de 1.12, 1.1190. En este momento vemos una suba, ¿sí? Una suba importante en día, hasta esta zona de 1.1180, 1.1190, 1.12, que es muy fuerte resistencia. Como hablábamos de Charles Dow y las memorias del, ¿cómo se llama? Algo raro pasó ahí, me dice, ¿qué pasó? Ahí, Lionel. No lo entendí, acá no te puedo seguir, pero bueno, esta línea, que le vamos a cambiar el color y lo vamos a trazar en color celeste, ¿sí? Nos indica que estos mínimos respetados en el pasado y impulsados nuevamente al alza en la zona de 1.1180, donde en este momento cotiza, son la principal zona de resistencia a quebrar para nuevamente asumir nuevas subas. En caso de no quebrarse, podemos ver movimientos a la baja y nuevas caídas. La tendencia es bajista y el quiebre de la zona de 1.1090, ¿sí? 1.11, nos podría llevar a 1.1060 y 1.1020 como objetivos bajistas, ¿sí? Esta zona de máximos, ¿sí? En gráficos diarios que está acá y que más claramente se las voy a trazar en 1.1330, ¿sí? Importante zona, 3 niveles, 3 intentos al alza sin poder continuar, va a ser nuestra principal zona de resistencia. Si uno hace una progresión del precio en 1.1330 sería el principal nivel de resistencia. Entonces, para hacer un resumen, por encima de 1.11, 1.12, ¿sí? Zona próxima de resistencia, el nivel a tener en cuenta es 1.1330. Ya arriba de 1.1330 podríamos ver al par, ¿sí? En la zona de 1.1440, ¿sí? Y luego sobre esa línea de tendencia alcista, ¿no? 1440-60. Siendo soportes, el quiebre de los mínimos en 1.1110, 1.11, implicará nuevas bajas y los objetivos van a ser 1.1050 y 1.0970 como zonas de soporte. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, y ya sí dentro del plazo, viéndonos apurado para tratar de brindar aunque sea un comentario respecto a lo que esperamos en el euro dólar. Simple, trataremos de brindar algo un poco más complejo en el informe que anexaremos posteriormente. Les queremos agradecer su tiempo, de que hayan participado de este webinar y ponernos a disposición, ¿sí? Para cualquier duda o cualquier contacto. Nos pueden hacer a través de nuestra página www.molfx.com, que ojalá pueda responder yo o alguno de los tantos traders que están trabajando con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente, muy buena semana de trading. Abrazo grande.